Mi familia me excluyó de un viaje que yo mismo había pagado y organizado diciendo que no era necesario que fuera para evitar tensiones con mis primos. Cancelé todo desde mi cuenta y me fui solo. Al volver, les mostré cada foto y les recordé que lo pasé mejor sin ellos. Todo comenzó con una frase que todavía me quema la cabeza cada vez que la recuerdo: creemos que es mejor que no vayas, para evitar tensiones con tus primos. Me la dijo mi madre con una calma quirúrgica, como si no estuviera tirando por la borda meses de trabajo, tiempo y dinero que yo mismo había puesto para organizar el que se suponía iba a ser el mejor viaje familiar en años. Y no exagero cuando digo que lo pagué yo, cada centavo, desde los vuelos hasta el hotel, las entradas y hasta las excursiones opcionales. Pero a ellos les pareció perfectamente razonable excluirme de algo que jamás hubiera existido si no fuera por mí. Tengo 32 años, vivo en Seattle, en un apartamento de una habitación en Capitol Hill, con vista parcial a las torres del centro y un balcón lo bastante amplio como para tomar café mientras veo cómo se va levantando la niebla sobre la ciudad. Trabajo como diseñador gráfico freelance, con clientes repartidos entre Portland, Nueva York y Los Ángeles. Uno de los pocos lujos que me puedo dar gracias a mi flexibilidad laboral es que puedo viajar sin pedir permiso. Y, como soy bastante obsesivo con la logística, suelo encontrar buenas ofertas. Por eso, en una reunión familiar a finales de febrero, cuando mi hermana mencionó que ya era hora de hacer un viaje todos juntos, yo me ofrecí a encargarme. Lo dije casi por inercia, porque así ha sido toda la vida: soy el que organiza, el que reserva, el que arma el itinerario y después anda detrás de todos para que cumplan los horarios. El plan original era ir a Orlando, Florida, en la primera semana de julio, justo después del 4 de julio para evitar los días de mayor congestión, pero aún con el ambiente festivo y los parques temáticos en su máximo esplendor. La idea era pasar 4 días entre Disney World y Universal Studios, un día para visitar Kennedy Space Center en Cape Cañaveral y 2 días de playa en Cocoa Beach. Yo me encargué de todo. Reservé los vuelos Seattle-Orlando con American Airlines por $412 ida y vuelta cada uno. Bloqueé 5 habitaciones dobles en un hotel frente a Disney Springs por $185 la noche. Compré los pases de 3 días para Universal a $329 por persona y coordiné un alquiler de van para 8 pasajeros a $78 diarios. Todo cargado a mi tarjeta de crédito, con un gasto total que rondaba los $6,500, ya descontando algunos descuentos que conseguí. Hasta ahí, todo marchaba bien. El grupo de WhatsApp llamado Viaje de Familia 2024 estaba lleno de mensajes sobre qué ropa llevar, qué atracciones visitar primero, y hasta discusiones tontas sobre si valía la pena comprar el Genie de Disney. Yo estaba contento, porque me gusta esa sensación de anticipación, de tener todo listo para que salga perfecto. Incluso había preparado un PDF con el itinerario diario, horarios de vuelos, mapas de parques y reservas de restaurantes. En mi cabeza, todo iba a ser una semana de risas, fotos y, con algo de suerte, reconciliaciones con algunos primos con los que las cosas habían estado tensas los últimos años. Pero entonces llegó esa llamada de Zoom. Estábamos mi madre, mi hermana y 2 de mis tías conectadas, con esas sonrisas forzadas que ya me olían raro. Después de unos minutos de charlas triviales, mi madre carraspeó y soltó la frase: creemos que es mejor que no vayas, para evitar tensiones con tus primos. Me quedé mirándola a la pantalla, esperando que dijera que era una broma. Pero no, la explicación siguió, que fulanito todavía estaba dolido por un comentario mío de hace 3 años en Acción de Gracias, que menganita no se siente cómoda conmigo por algo que dije en Facebook, que preferían que no hubiera malentendidos en el viaje. Mi hermana intentó suavizarlo diciendo: no te preocupes, tu aporte ya está cubierto, nosotros vamos a disfrutar por ti y te traeremos recuerdos. Como si un llavero de plástico pudiera compensar que me estaban robando la experiencia que yo mismo había construido. Sentí como la sangre me subía a la cara. No grité, pero mi tono cambió. Les pregunté si al menos iban a devolverme el dinero, y mi madre soltó un: no tiene sentido, ya está todo pagado y sería un problema devolverlo. Les recordé que la tarjeta estaba a mi nombre, que todo estaba bajo mis reservas. Una de mis tías intentó interrumpir con un: no seas conflictivo, es por el bien de todos.
Cerré la llamada sin despedirme. En ese momento pasé del enojo a la claridad absoluta. Abrí mi laptop, entré a mi cuenta de American Airlines y cancelé los vuelos. Por las políticas de tarifa flexible, el reembolso fue inmediato en forma de crédito en mi cuenta. Luego, entré a Booking y cancelé las habitaciones, lo mismo con las entradas a Universal, que aún estaban dentro del periodo de cancelación con reembolso. En menos de 40 minutos, todo el viaje que ellos creían tener asegurado había dejado de existir. Podría haberlos llamado para avisarles, pero decidí que era mejor que se enteraran en el aeropuerto. Mientras tanto, busqué algo solo para mí. Después de mirar varias opciones, me encontré con una oferta de vuelo directo Seattle-Honolulu por $389 y un hotel en Waikiki con balcón frente al mar por $210 la noche. Reservé una semana completa. Añadí a eso un tour en Pearl Harbor, un día de buceo en Anauma Bay y un Jeep Wrangler de alquiler para recorrer la isla. No sentí remordimiento. Lo que sentí fue una calma extraña, como si hubiera recuperado el control después de que intentaran borrarme de mi propia vida. Antes de cerrar la laptop, vi que en el grupo de WhatsApp ya estaban hablando de cosas que empacar y de quién lleva el protector solar. Yo ya tenía claro que, para cuando ellos estuvieran atrapados en SeaTac discutiendo con el personal de American Airlines, yo estaría en la playa con un Mai Tai en la mano. Los días previos fueron extraños. No respondí mensajes de la familia, pero sí publiqué un par de fotos en Instagram preparando mi viaje. No di pistas de dónde iba. El día antes de volar, me levanté temprano, dejé mi apartamento impecable y tomé un Uber al aeropuerto. Crucé el control de seguridad sin prisas, compré un café en Starbucks y me senté en la sala de espera mirando por la ventana el Boeing 767 que me llevaría a Hawái. Mientras mi vuelo despegaba, imaginaba a mi madre y mis tías buscando la puerta de embarque para descubrir que sus reservas habían desaparecido. No era solo venganza, era justicia. Habían querido que me quedara atrás para no incomodar a los demás, y ahora iban a tener que improvisar o regresar a casa con las maletas llenas y la cara larga. Yo, en cambio, iba camino a 7 días de calor, mar y silencio, sin nadie que me criticara o me mirara por encima del hombro. Y lo mejor de todo es que sabía que, cuando regresara, no me iba a limitar a contarles mi viaje, iba a mostrárselos, foto por foto, y recordarles que, a veces, el que organiza la fiesta también puede apagar la música cuando le da la gana. Actualización 1. 7 días después de aquella llamada de Zoom, mientras yo me despertaba con el sonido de las olas golpeando suavemente contra la costa de Waikiki, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No era la típica ráfaga de notificaciones de redes sociales, era el sonido intermitente de WhatsApp, una tras otra, sin darme respiro. Me quedé unos segundos mirando la pantalla, todavía medio dormido, y vi el nombre del grupo Viaje de Familia 2024 parpadeando junto a decenas de mensajes nuevos. No tuve que abrirlo para saber qué había pasado. El día que ellos debían volar a Orlando había llegado. Y, tal como lo había planeado, se estaban estrellando de frente contra la realidad que yo había creado. Me levanté de la cama despacio, todavía con el cuerpo caliente por la humedad tropical. El aire acondicionado del hotel estaba encendido, pero aún así la brisa salada se colaba por la rendija de la puerta que daba al balcón. Me serví un café en la cafetera de cápsulas que había junto a la televisión y salí afuera. Desde mi piso 15, el mar se extendía como una sábana azul y el sol apenas asomaba detrás de los edificios de la costa. Tomé un sorbo largo y entonces decidí abrir el chat. La primera imagen era un selfie de mi hermana en el aeropuerto de Seattle, con mascarilla bajada, ceño fruncido y un texto encima: los boletos están cancelados, ¿qué mierda pasó? Debajo, una lluvia de mensajes cortos: no nos dejan abordar, el hotel dice que no tenemos reserva, ¿qué hiciste? Mamá está llorando. Entre esos mensajes, uno de mi tía más directa: no puede ser que seas tan rencoroso. Seguí deslizando y encontré audios. El primero, de mi madre, con la voz quebrada pero cargada de ese tono acusador que usa cuando quiere que uno se sienta culpable: no entiendo por qué hiciste esto, ¿qué te costaba dejarnos ir tranquilos? Esto es muy cruel, hijo. Luego otro, de mi hermana, menos dramático y más furioso:
¿te das cuenta de que nos jodiste las vacaciones? Los niños están llorando, mamá está mal, y ahora tenemos que buscar qué hacer en pleno aeropuerto. Es de locos. No respondía ninguno. Apoyé el teléfono en la baranda del balcón, me senté en la tumbona y dejé que la brisa me despeinara mientras veía cómo el cielo pasaba del rosa al naranja. El contraste entre la calma que tenía frente a mí y el caos que ellos vivían a 2700 millas de distancia era casi poético. Me quedé así un rato, escuchando en segundo plano las olas y, de vez en cuando, el sonido de otra notificación. Cuando terminé el café, decidí que era momento de empezar mi día. Me puse un bañador azul marino, una camiseta ligera y bajé a desayunar al restaurante del hotel. Huevos benedictinos con salmón ahumado, jugo de piña recién exprimido y un par de tostadas con mantequilla de macadamia. Todo servido en una terraza con vista al mar, donde la única preocupación de los presentes parecía ser si pedir otra taza de café o no. Mientras desayunaba, mi teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada directa de mi madre. No contesté. No estaba dispuesto a permitir que su drama empañara mi mañana. En lugar de eso, saqué una foto de mi desayuno y la subí a Instagram Stories con el texto, la compañía perfecta y un emoji de copa de cóctel. No etiqueté a nadie, pero sabía que varios primos y mi hermana me seguían y, tarde o temprano, esa imagen llegaría a los ojos indicados. Después de desayunar, caminé por la playa hasta llegar a un puesto de alquiler de tablas de paddle surf. Pagué 25 pesos por una hora y me adentré lentamente en el agua, sintiendo como el sol empezaba a calentar con más fuerza. A lo lejos, vi un par de tortugas marinas asomando la cabeza, y por un momento me olvidé por completo de todo lo que pasaba en Seattle. Al volver al hotel, me encontré con más de 50 mensajes sin leer. El último, de mi hermana, decía, compramos boletos de última hora a Miami, 850 pesos cada uno. Todo por tu culpa. Eres un egoísta. No pude evitar reírme. La ironía era deliciosa, querían ir a Orlando, disfrutar de los parques y el itinerario que yo había diseñado, pero ahora iban rumbo a otro lugar, pagando el doble y sin nada organizado. Por la tarde, tomé el Jeep Wrangler que había alquilado y conduje hasta la costa norte de la isla, un trayecto de unas 32 millas. El paisaje cambiaba de la zona urbana de Honolulu a carreteras flanqueadas por palmeras y playas más salvajes. Me detuve en Sunset Beach, donde las olas rompían con fuerza y los surfistas esperaban la serie perfecta. Me quedé ahí un buen rato, sintiendo la arena caliente en los pies, antes de seguir hacia un food truck de camarones con ajo que me habían recomendado. Un plato abundante, con arroz y ensalada, por 16 pesos. Comí sentado en una mesa de madera, mirando cómo el sol se inclinaba sobre el horizonte. Esa noche, de regreso en el hotel, recibí un último audio de mi madre. Su voz sonaba más cansada que molesta, no sé si alguna vez vamos a poder arreglar esto. Lo que hiciste no tiene nombre. Lo escuché mientras me servía un Mai Tai en el minibar y me recostaba en el balcón, mirando las luces reflejadas en el mar. Pensé en responderle, pero me contuve. La venganza, como el buen ron, se saborea mejor despacio. Durante los días siguientes, me dediqué a disfrutar sin culpa. Hice el tour en Pearl Harbor, donde la historia se siente como un peso silencioso en el aire, buceé en Anauma Bay, rodeado de peces de colores, y manejé hasta el mirador de Pali Highway, donde el viento casi me tumbó. Pero la vista de la isla entera valía la pena. Cada noche, subía una o dos fotos a mis redes, el plato de poke más fresco que había comido, la playa vacía al amanecer, mi pie colgando desde el jeep con el océano de fondo. Nunca decía dónde estaba exactamente, pero las pistas eran obvias para quien quisiera atar cabos. Ellos, mientras tanto, según me enteraba por algunos primos menos hostiles, estaban teniendo un viaje desastroso. El hotel en Miami no estaba cerca de la playa, la humedad era insoportable, y los niños se aburrían porque no había parques ni actividades planeadas. Para colmo, la van que alquilaron tenía el aire acondicionado roto, y una tormenta les arruinó 2 días completos. Cada vez que me llegaba uno de esos reportes, sonreía.
No porque quisiera que sufrieran por sufrir, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que se estaban enfrentando a las consecuencias directas de sus propias decisiones. Habían querido un viaje sin mí, y lo tenían, caro, incómodo y mal organizado. La noche antes de volver a Seattle, salí a caminar por la playa. El aire era cálido, el sonido del agua hipnótico. Me senté en la arena y repasé mentalmente todo lo que había pasado en esas 2 semanas. No sentía culpa, ni siquiera rencor. Lo que sentía era una especie de cierre, como si finalmente hubiera dejado de intentar ganarme un lugar en un grupo que siempre iba a buscar la manera de excluirme. Antes de dormir, publiqué una última foto, un brindis con un vaso de Mai Tai, el mar de fondo y el texto: a veces, la mejor compañía es uno mismo. Apagué el teléfono y dejé que el sonido del océano fuera lo último que escuchara esa noche. Actualización 2. 2 semanas después de haber dejado atrás las playas de Waikiki y de instalarme de nuevo en mi rutina en Seattle, el eco del viaje aún seguía resonando. No solo porque todavía encontraba arena escondida en los bolsillos de mis pantalones cortos o porque el bronceado me recordaba cada minuto que había pasado bajo el sol, sino porque los mensajes y llamadas de mi familia no se habían detenido del todo. Era como si intentaran mantener viva la indignación, quizá con la esperanza de que yo cediera y pidiera perdón. No lo hice, ni tenía pensado hacerlo. La primera semana después de mi regreso, me había limitado a observar desde la distancia cómo se desenvolvían. Algunos primos compartieron en Facebook fotos de su improvisado viaje a Miami. No pude evitar notar que el entusiasmo en las imágenes era forzado, sonrisas tensas, cielos grises y fondos poco atractivos. Nada de los paisajes de postal que habrían tenido en Orlando, ni de los parques temáticos que tanto habían mencionado durante meses. Era evidente que, aunque trataban de aparentar que la estaban pasando bien, la realidad era distinta. A veces, la cámara no puede esconderlo todo. Un martes por la mañana, mientras trabajaba en un diseño para una agencia de Portland, mi teléfono sonó con una videollamada de mi hermana. Dudé un segundo, pero contesté. Ella estaba en la sala de la casa de mi madre, con un ventilador viejo girando detrás de ella. Llevaba el pelo recogido de forma descuidada y una expresión que mezclaba cansancio y resentimiento. No tienes idea de lo que nos hiciste pasar, empezó sin saludar. ¿Sabes cuánto costaron esos boletos a Miami? $850 cada uno. Cada uno. Y el hotel, un desastre. Lejos de todo, con cucarachas. Los niños lloraban porque no había nada que hacer. La escuché con calma, apoyado contra la barra de mi cocina, bebiendo un café que todavía estaba caliente. Le pregunté si habían logrado al menos disfrutar de la playa, y ella bufó. Una tormenta nos arruinó 2 días. Y para colmo, el aire acondicionado del carro rentado no funcionaba. Todo fue un infierno. En otro momento, quizá me habría sentido mal. Esta vez, no. Le recordé que yo había organizado todo con meses de antelación, que todo estaba planeado para que fuera un viaje cómodo y entretenido, y que fueron ellos quienes decidieron excluirme. No levantó la voz, pero su respuesta fue un susurro cargado de veneno: eres un egoísta. Lo hiciste para vengarte. No respondí. Me limité a sonreír y a decir: me alegra que hayas aprendido lo que se siente organizar algo a última hora. Luego corté la llamada. Ese mismo día, subí a mi cuenta de Instagram un álbum de 8 fotos inéditas de Hawái. No eran las típicas que había compartido antes, estas eran más íntimas, casi cinematográficas, yo sentado solo en la playa al amanecer, el jeep estacionado frente a un acantilado. Un close-up del poke con atún fresco y aguacate, la vista desde mi balcón en el hotel cuando el sol caía detrás de los edificios. Las publiqué sin un mensaje rencoroso, solo con la fecha del viaje. Pero sabía que, para quienes me habían sacado del plan original, cada imagen era una aguja que les recordaba lo que habían perdido. Un par de días después, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su tono ya no era furioso, sonaba más apagado, casi resignado. No sé qué esperas que pase después de esto. La familia está dividida. Tus tías no quieren hablar contigo, y tus primos dicen que no quieren verte en Navidad.
Me quedé escuchando la grabación en silencio. No me sorprendía que intentara hacerme sentir culpable, lo que me sorprendía era lo poco que me afectaba. Porque, en el fondo, sabía que ese distanciamiento no era algo nuevo, llevaban años tratándome como el plan de emergencia, como el que arregla todo pero no merece estar en la foto final. Esta vez, simplemente les quité el salvavidas. Esa noche, cené con un par de amigos en un restaurante italiano de Capitol Hill. Les conté todo, desde la llamada inicial hasta mi viaje a Hawái y las reacciones posteriores. Se rieron a carcajadas, especialmente cuando describí cómo debía haber sido la escena en el aeropuerto de Seattle. Uno de ellos me dijo, lo que hiciste fue como una lección magistral de karma en tiempo real. Y aunque me reí con ellos, en mi interior sabía que no era solo una broma, había algo profundamente satisfactorio en que por fin entendieran que mi tiempo y mi esfuerzo no eran algo que podían dar por sentado. Pasaron los días y las interacciones con la familia se redujeron. Sin embargo, un sábado por la tarde recibí un mensaje inesperado de mi prima Sofía, una de las pocas con las que mantenía buena relación. Me pidió que nos viéramos para tomar un café. Acepté. Nos encontramos en un café pequeño en Fremont, uno de esos con paredes de ladrillo y plantas colgantes. Después de pedir, se inclinó hacia mí y bajó la voz. No voy a justificar lo que hicieron, dijo, pero tienes que saber que la historia que te están pintando no es toda la verdad. Mamá y tus tías pensaron que si no ibas, tendrían más control del viaje. No fue solo por los primos, fue porque querían decidir todo sin que tú opinaras. No me sorprendió, pero escuchar la confirmación me dio una extraña sensación de alivio. Era la validación de que mis sospechas no eran paranoia. Le agradecí por decírmelo y seguimos hablando de otras cosas, pero esa frase se quedó en mi cabeza todo el día. Esa noche, revisé de nuevo las fotos y videos que tenía de Hawái y empecé a ordenarlos en carpetas. No era solo por tenerlos organizados, sino porque ya estaba pensando en cómo presentarlos la próxima vez que me encontrara cara a cara con todos. No quería que fuera un ataque directo, sino una demostración elegante de lo que habían rechazado. Al día siguiente, mientras hacía compras en un supermercado Whole Foods, recibí otro mensaje grupal. Esta vez, era para anunciar un nuevo intento de viaje familiar, sin dramas ni sorpresas. Querían ir a San Diego en primavera. Me causó una risa genuina ver cómo, de repente, todos se ofrecían a buscar hoteles y vuelos, pero con la condición de que cada quien pagara lo suyo por adelantado. Nadie quería que lo que pasó el verano pasado se repitiera. Me limité a responder, suerte con la planificación y silencié el chat por un año. La tranquilidad de esos días me permitió darme cuenta de algo, mi venganza no había terminado con el viaje cancelado, en realidad, acababa de empezar. Porque ahora, cada vez que ellos intentaran organizar algo, iban a recordar que la persona que antes lo hacía todo ya no estaba disponible. Y no solo eso, iban a tener que enfrentar el hecho de que, sin mí, las cosas rara vez salían como esperaban. Una noche, mientras paseaba por Pike Place Market después de cerrar un proyecto, vi una tienda de fotografía que ofrecía impresiones en alta calidad. Entré y encargué una serie de mis mejores fotos de Hawái, en formato grande, con papel mate de archivo. Me entregaron las copias 2 días después. Las guardé en un tubo rígido, sabiendo que, tarde o temprano, encontraría el momento perfecto para mostrarlas. Y lo encontré antes de lo que pensé. Mi madre me llamó para decirme que quería organizar una reunión de reconciliación en su casa el próximo mes, con toda la familia. No acepté de inmediato, le dije que lo pensaría. Pero en cuanto colgué, supe que iba a ir, y que no iría con las manos vacías. Actualización 3. Un mes después de aquella llamada de mi madre proponiendo la reunión de reconciliación, me encontré manejando por la primera 5 hacia Linwood, donde vive. Era un sábado gris típico del área de Seattle, con esa llovizna fina que no moja de inmediato pero cala con el tiempo. En el asiento trasero llevaba el tubo rígido con las impresiones de mis fotos de Hawái, protegidas con papel encerado. No había dicho a nadie que las traería, quería que el momento fuera completamente inesperado. Había pensado mucho en si debía ir.
Parte de mí quería rechazar la invitación y dejar que ellos se revolvieran en su incomodidad sin darles la oportunidad de suavizar las cosas. Pero otra parte, la más calculadora, sabía que esta era la ocasión perfecta para cerrar el círculo. No se trataba de gritarles o pelear, se trataba de mostrar, con elegancia y sin una sola palabra grosera, la magnitud de lo que habían rechazado. Llegué a la casa de mi madre a eso de las 2 de la tarde. Desde afuera ya se escuchaban voces y risas apagadas. El olor a café recién hecho y a pan horneado se escapaba por la puerta entreabierta. Al entrar, vi a mis tías en la cocina, cortando queso y acomodando galletas saladas en una bandeja. Mi hermana estaba en el sofá, revisando el celular, y mis primos más pequeños jugaban en la alfombra con unos carritos. El ambiente parecía cordial, pero no tardé en notar las miradas rápidas y los silencios incómodos que aparecían cuando cruzaba una habitación. Me alegra que hayas venido, dijo mi madre, acercándose con una sonrisa tensa. Yo también me alegro, respondí, sin ofrecer más. La primera hora transcurrió entre conversaciones triviales, el clima, el tráfico, un nuevo restaurante en el centro que alguien había probado. Yo participaba lo justo, guardando energías para lo que venía. El tubo con las fotos descansaba discretamente junto a mi silla, como un artefacto que nadie sabía que estaba a punto de detonar. En un momento, mi madre sugirió que nos sentáramos todos en la sala para ponernos al día. Aproveché la transición para ponerme de pie y decir: ya que estamos todos juntos, traje algo para mostrarles. Creo que les va a gustar. Vi cómo algunos intercambiaban miradas rápidas, como si intentaran adivinar de qué se trataba. Desenrosqué la tapa del tubo con calma, saqué las fotos y las coloqué sobre la mesa de centro, una por una. No eran simples impresiones, cada imagen medía 16x20 pulgadas, con colores nítidos y composición cuidada. La primera mostraba la playa de la Nica y al amanecer, con el cielo pintado en tonos rosados y naranjas. La segunda, un plato de poke servido en un bol de cerámica azul, el pescado fresco brillando bajo la luz natural. Luego vino una foto mía, sentado en el balcón del hotel con un Mai Tai en la mano y el océano extendiéndose detrás. Al principio, nadie dijo nada. Se acercaban, las miraban, y sus ojos se movían de un detalle a otro. Yo rompí el silencio con un tono ligero. Todas tomadas durante la primera semana de julio. El mismo periodo en que ustedes estaban, bueno, en otro lugar. La frase quedó flotando en el aire. Una de mis tías carraspeó y comentó, casi para sí misma: se ven muy bonitas. Fue un viaje increíble, continué. Recorrí la isla, conduje por North Shore, visité Pearl Harbor, hasta nadé con tortugas en Anauma Bay. El clima fue perfecto. Y lo mejor de todo, 0 discusiones. Mi hermana, que había estado en silencio, levantó la vista y me miró fijamente. ¿Esto es en serio? ¿Viniste aquí solo para restregarnos el viaje en la cara? No, respondí con una sonrisa suave. Vine para compartir algo que me hizo feliz. Después de todo, ustedes siempre dicen que la familia debería celebrar las cosas buenas que nos pasan. Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Mi madre tomó una de las fotos y la sostuvo entre sus manos. Te ves, tranquilo, dijo, casi con sorpresa. Lo estaba. Supongo que cuando no tienes que preocuparte por tensiones con tus primos, la tranquilidad viene sola. Hubo un par de risas nerviosas, pero la mayoría permaneció callada. Yo seguí mostrando imágenes, el jeep estacionado junto a un acantilado con el mar golpeando las rocas debajo, una vista panorámica desde el mirador de Pali Highway. Un atardecer en Waikiki con surfistas recortados contra el horizonte. Cada foto iba acompañada de una breve anécdota, cuánto costó la cena en cierto restaurante, el guía amable que me contó historias locales. La sensación de manejar con la capota del jeep bajada mientras el viento me azotaba la cara. En ningún momento levanté la voz ni cambié el tono. No hacía falta. Cada imagen hablaba por sí sola, y las expresiones en sus rostros, mezcla de envidia, incomodidad y algo que parecía arrepentimiento, eran la confirmación de que el mensaje estaba llegando. Cuando terminé, guardé las fotos de nuevo en el tubo y lo coloqué a mi lado.
La conversación en la sala quedó suspendida en un silencio espeso. Finalmente, uno de mis primos rompió el hielo con una pregunta trivial sobre el tráfico en la primera 5, y poco a poco las voces volvieron, aunque sin la misma soltura de antes. No me quedé mucho más. A las 5 de la tarde, me levanté, agradecí a mi madre por la invitación y salí. La llovizna seguía cayendo, y el aire frío me golpeó la cara al llegar al auto. Mientras conducía de regreso a Seattle, me sentí extrañamente liviano. No había gritado, no había insultado, simplemente había dejado que la evidencia hablara. Y eso, me di cuenta, era mucho más poderoso que cualquier confrontación directa. Esa noche, al llegar a mi apartamento, recibí un mensaje de mi prima Sofía, no sé si fue intencional o no, pero fue perfecto. Respondí con un simple gracias. Me serví un whisky, abrí la ventana y me quedé mirando cómo las luces del centro se reflejaban en los charcos. Sabía que esa reunión no había reconciliado a nadie, si acaso, había profundizado algunas grietas. Pero no me importaba. Lo que sí me importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, yo había tenido el control de la narrativa. Y ellos, por más que quisieran ignorarlo, lo sabían. Actualización 4. 3 meses después de aquella reunión en casa de mi madre, la tensión familiar ya se había convertido en una especie de telón de fondo constante. No era algo que se mencionara abiertamente en cada conversación, pero estaba ahí, como un ruido blanco incómodo que nadie podía apagar. Las interacciones eran más escasas, más medidas, y cuando ocurrían, estaban llenas de silencios estratégicos. La reunión, lejos de servir para reconciliarnos, había dejado claro que había una línea que ellos habían cruzado y que yo no estaba dispuesto a olvidar. El clima en Seattle estaba empezando a cambiar. Era finales de noviembre y las luces navideñas ya decoraban las calles del centro. Las tardes se oscurecían antes de las 5 y el frío se colaba por cualquier rendija. Esa época del año, para mi familia, siempre había sido sinónimo de planes, cenas, viajes cortos, escapadas para aprovechar las vacaciones escolares. Pero este año, algo se sentía distinto. El grupo de WhatsApp Viaje de Familia 2024 seguía activo, aunque su actividad era intermitente y con menos entusiasmo. Ya no había esos maratones de mensajes donde todos opinaban sobre hoteles y excursiones, ahora, las conversaciones eran más bien tímidas, como si todos tuvieran miedo de que cualquier comentario encendiera otra chispa. A finales de noviembre, un domingo por la tarde, mientras revisaba correos en mi laptop, vi que me había llegado una notificación del grupo. Abrí por curiosidad y encontré un mensaje de mi tía Carmen proponiendo un viaje en familia para la próxima primavera. El destino sugerido, San Diego. La idea era pasar unos días de playa y hacer algo tranquilo, sin dramas ni sorpresas. Me hizo sonreír lo específica que era esa última frase. Había un subtexto evidente, evitar a toda costa repetir el verano pasado. Los siguientes mensajes mostraban la verdadera fractura. Mi prima Elena escribió, pero que cada quien pague su parte, ¿ok? Nada de que uno solo ponga todo y luego nos organicemos. Otro primo respondió con un sí, no queremos problemas como antes. Y así, uno tras otro, fueron estableciendo reglas no escritas para que nadie, y todos sabían a quién se referían, tuviera la posibilidad de cambiar el plan de un día para otro. Yo observaba desde fuera, sin participar, como si estuviera viendo a un grupo de actores improvisando una obra incómoda. No tardó en llegarme un mensaje privado de mi hermana, ¿vas a ir a San Diego? Me reí al leerlo. No le respondí enseguida, lo dejé en visto unas horas antes de contestar con un simple, no creo. Tengo otros planes para esa fecha. No era mentira. Ya había estado hablando con un par de amigos para organizar un viaje a Nueva Orleans durante el Jazz y Heritage Festival. La idea de pasar días entre música en vivo, comida cajún y clima cálido me resultaba infinitamente más atractiva que una excursión incómoda con familiares que seguían viéndome como el villano del año. Diciembre llegó con las típicas invitaciones a cenas navideñas. Me limité a aceptar solo la de Nochebuena en casa de mi madre, más por protocolo que por otra cosa. Esa noche, la tensión volvió a ser evidente.
Entre el intercambio de regalos y el brindis, escuché a mis primos discutir en voz baja sobre quién se encargaría de reservar el hotel para San Diego. Uno de ellos dijo, es que si lo hace uno solo, luego pasan cosas. No mencionaron mi nombre, pero no hacía falta. Era como una sombra presente en cada frase. En enero, el clima se volvió aún más frío y gris. Una tarde, mientras trabajaba, recibí una llamada de mi prima Sofía, la única que había sido medianamente neutral en todo este asunto. Después de un par de frases triviales, me soltó. No sé si te has dado cuenta, pero están batallando muchísimo para organizar San Diego. Nadie quiere adelantar dinero, y cada vez que algo se complica, alguien dice que por eso antes lo hacía él. No te lo digo para que vuelvas a involucrarte, pero, están sintiendo lo que es no tener a alguien que se encargue de todo. Me imagino, respondí, intentando que mi tono no sonara demasiado satisfecho. Y lo peor, continuó, es que ni siquiera se ponen de acuerdo en las fechas. Cambian el plan cada semana. Esa información me confirmó algo que ya sospechaba, mi ausencia no solo había sido una decisión personal, había tenido un impacto real en la dinámica familiar. Habían perdido al engranaje que mantenía todo funcionando, y aunque intentaban actuar como si eso no importara, la verdad era que sí. Y mucho. A mediados de febrero, vi que el grupo de WhatsApp estaba lleno de mensajes de última hora, que tal hotel ya no tenía disponibilidad, que los vuelos estaban subiendo de precio. Que uno de mis tíos se había retirado del plan porque ya no era conveniente. Era como ver un castillo de naipes tambalearse sin que nadie supiera cómo reforzarlo. No pude evitar intervenir, aunque fuera de manera pasivo-agresiva. Escribí en el chat, si necesitan recomendaciones de hoteles o cómo conseguir mejores precios, me avisan. No usé ningún emoji, ningún tono sarcástico explícito, pero el silencio que siguió fue elocuente. Nadie respondió. En cambio, al rato vi que el grupo había cambiado de nombre, de Viaje de Familia 2024 a San Diego 2024, confirmados. Claramente, no querían mi participación. Lo curioso es que, en paralelo, mi viaje a Nueva Orleans estaba tomando forma. Teníamos ya las entradas para el festival, reservas en un hotel boutique en el French Quarter y una lista de restaurantes y bares para visitar. El contraste no podía ser más evidente, mientras ellos peleaban por decidir dónde comerían en San Diego, yo ya tenía un itinerario claro y emocionante. A finales de marzo, recibí un mensaje de mi madre, el viaje a San Diego se canceló. No nos pusimos de acuerdo y salía muy caro. Me limité a responder con un qué lástima y nada más. No hacía falta decir nada más, el peso de esa frase estaba en todo lo que no decía. La semana siguiente, mientras revisaba mis cosas para Nueva Orleans, pensé en cómo, un año atrás, yo habría sido el primero en proponer soluciones. Buscar opciones más baratas o convencer a todos de que valía la pena seguir adelante. Pero ahora, la idea de involucrarme de nuevo me parecía absurda. Ellos habían querido un viaje sin mí y, desde entonces, todos sus intentos de planificar algo juntos habían terminado en desastre. Cuando finalmente llegó abril y partí a Nueva Orleans, la diferencia con cualquier viaje familiar fue abismal. Desde el momento en que aterricé en Louis Armstrong Airport, sentí una energía completamente distinta, música en las calles, olor a baguettes recién hechos, bares abiertos a todas horas. Pasé días recorriendo el French Quarter, escuchando jazz en vivo y comiendo jambalaya en pequeños restaurantes familiares. Mientras tanto, en mis ratos libres, revisaba mis redes y veía a mi familia publicar fotos de reuniones improvisadas en casas, como si intentaran llenar el vacío del viaje cancelado. Una noche, después de un concierto en Preservation Hall, subí una foto mía en Bourbon Street con un vaso de Huracán en la mano y la leyenda, a veces, los mejores planes son los que no tienes que negociar con nadie. No etiqueté a nadie, pero al día siguiente tenía 3 mensajes de familiares con el clásico que envidia que mezcla admiración y molestia. Regresé a Seattle a finales de abril, con la sensación de que algo había cambiado definitivamente. Ya no se trataba solo de un conflicto puntual por un viaje, se había transformado en una nueva forma de relacionarnos. Ellos, por un lado, aprendiendo que no podían seguir contando conmigo para salvarles los planes. Yo, por otro,
confirmando que mi vida era mucho más tranquila y divertida cuando no tenía que cargar con la logística de todos. Actualización final. 6 meses después de aquel viaje a Nueva Orleans, el verano estaba a punto de llegar y, como cada año, mi familia empezó a agitarse con la idea de aprovechar los meses de calor. El clima en Seattle ya había cambiado, días más largos, cielos despejados y esa sensación de que la ciudad entera quiere estar al aire libre. Yo, sin embargo, no tenía en mente ningún plan con ellos. Seguía disfrutando de mi independencia y de la tranquilidad que había ganado al dejar de ser el organizador oficial de la familia. Un sábado de mayo, mientras tomaba un café en un local de Ballard, recibí un mensaje inesperado de mi hermana. «Vamos a Las Vegas en julio, ¿te apuntas?». Lo leí 3 veces, porque me sorprendió que, después de todo lo ocurrido, me incluyeran de nuevo. Respondí con un «¿quiénes van?», y su contestación me aclaró todo: mamá, las tías, mis hijos, y un par de primos. Cada uno paga lo suyo. No queremos líos. Era evidente que habían decidido intentar un viaje donde no existiera la posibilidad de que alguien tuviera el control total, y aún así me buscaban. No acepté de inmediato. Les dije que lo pensaría, aunque desde el principio sabía que no iría. Ya había reservado vuelos para un viaje a Napa Valley con 2 amigos, con visitas a viñedos y cenas en restaurantes que había querido probar desde hacía tiempo. Pero no les di esa información. Dejé que pensaran que mi indecisión era genuina. Las semanas pasaron y vi, a través de sus publicaciones en redes sociales, cómo se preparaban para Las Vegas. Fotos de maletas, bromas sobre que ahora todo saldrá bien y comentarios de que esta vez no hay forma de que nada se arruine. Yo observaba en silencio, casi divertido, porque conocía demasiado bien a mi familia como para saber que la improvisación no era su fuerte. El día que ellos volaban, yo estaba en Napa. A media mañana, mientras degustábamos un Cabernet Sauvignon en una bodega de Joinville, revisé mi teléfono y vi varios mensajes en el grupo familiar. El primero era de mi madre: llegamos, pero el hotel es un desastre. No está en el Strip, y las fotos no se parecen en nada a la realidad. Luego mi tía Carmen: no hay piscina abierta y las habitaciones son diminutas. Y finalmente, mi hermana: nunca más reservo sin mirar todo bien. Me imaginé la escena, todos ellos arrastrando maletas por un pasillo estrecho, con el calor sofocante de Las Vegas y la decepción pintada en la cara. Mientras ellos lidiaban con eso, yo estaba sentado en una terraza con vista a los viñedos, disfrutando de una tabla de quesos y charcutería. El contraste era tan marcado que me pareció casi cinematográfico. Al segundo día de su viaje, recibí un mensaje privado de mi madre: quizás deberíamos haberte invitado desde el principio, para que nos ayudases con esto. Lo leí varias veces, notando cómo, detrás de esas palabras, había algo que se parecía a una disculpa, aunque muy contenida. No respondí de inmediato. La dejé en visto y me serví otra copa de vino. En la última noche en Napa, después de una cena en un restaurante con estrellas Michelin, publiqué una foto en Instagram: una mesa elegante, copas de vino alineadas, un postre cuidadosamente emplatado. El texto decía: cuando las cosas se planean bien, el resultado se nota. Sabía que la verían. Y la vieron. No tardaron en llegar reacciones, algunas con el clásico que envidia y otras sin respuesta, pero con ese silencio que dice más que cualquier palabra. Cuando ellos regresaron de Las Vegas, las historias que escuché confirmaron lo que había imaginado: el hotel había sido una mala elección, las excursiones costaron el doble de lo planeado. Y una ola de calor les había hecho insoportable caminar por la ciudad. Todo improvisado, todo mal calculado. Una semana después, mi madre me llamó. No sonaba molesta, más bien cansada. «Tenemos que hablar», dijo. «Creo que, tal vez, debimos hacer las cosas de otra manera. Quizás, deberíamos contar contigo para la próxima vez». Guardé silencio unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque quería elegir mis palabras con cuidado. «Quizás», respondí al final. «Ya veremos». Esa respuesta, corta y ambigua, fue intencional.
No se trataba de hacerme rogar ni de establecer condiciones explícitas, se trataba de dejar claro que, si querían que volviera a ser parte de sus planes, sería bajo mis términos, no bajo los suyos. Desde entonces, no hemos hablado de un nuevo viaje. La conversación quedó flotando en ese quizás que les di, y yo me aseguré de que así fuera. La verdad es que no me interesa volver a cargar con todo. Aprendí que mi tiempo y energía son demasiado valiosos para gastarlos en personas que no los aprecian hasta que ya no los tienen. Y aunque sé que, tarde o temprano, intentarán convencerme para organizar algo, también sé que la historia del viaje cancelado ya forma parte de nuestra memoria familiar. Es un recordatorio permanente de que las decisiones tienen consecuencias, y de que, si intentas excluir a quien siempre te sostiene, tarde o temprano tendrás que aprender a caminar solo. A veces pienso en aquel primer día en Hawái, tomando café en el balcón mientras ellos se desesperaban en el aeropuerto. Pienso en la calma que sentí entonces y me doy cuenta de que esa sensación se ha convertido en algo que no estoy dispuesto a perder. Porque más allá de la venganza, lo que gané fue algo mucho más importante, la certeza de que puedo elegir con quién, cómo y cuándo comparto mi tiempo. Y eso, para mí, vale más que cualquier viaje.